Se lanzó hacia adelante sin pensar. El tiempo se quebró en un solo latido. El chasquido seco de una puerta, el grito corto de una niña y, en la fracción que siguió, el calor punzante que recorrió el cuerpo como si alguien hubiera vertido metal derretido bajo la piel. Kimberly recordó después ese instante como una fotografía en plata. La luz cruda sobre la mesa, la vela de un pastel inclinándose, la mirada de la niña clavada en la suya, y la certeza casi infantil de que su cuerpo podía ser una barrera. Cayó y la bala atravesó la tela de su chaqueta, arrancó un trozo de su respiración y terminó su viaje en el silencio que siguió al impacto. Cuando abrió los ojos, la incredulidad fue la primera textura que sintió. La habitación olía a desinfectante, pero había otra presencia que no esperaba. No solo enfermeras en batas, no solo médicos. Había trajes, 20 de ellos, como una pequeña constelación de riqueza alrededor de su cama. Caras que nunca había visto, manos que aplaudían con educación, teléfonos que brillaban con notificaciones. Entre todos, una figura que conocía vagamente, el hombre del traje gris que solía venir al restaurante Rossetti con la niña que cantaba canciones con la boca llena de migas. Él estaba allí, con la mandíbula apretada, los ojos hinchados como si hubiera pasado la noche llorando en silencio. Esa mañana, el barrio donde vivía Kimberly parecía más pequeño que nunca. Su apartamento de un solo cuarto, la ventana empañada por el vapor de la cocina, el cuadro sin enmarcar apoyado contra la pared, una mancha de azul que debía ser un mar y nunca lo fue. Se despertaba antes del alba para preparar desayunos y recoger la mesa, luego corrió a limpiar vasos, tomar pedidos, sonreír a los clientes que rara vez miraban atrás. Su voz, siempre un poco ronca por el humo de los cigarrillos ajenos, por las noches en las que practicaba acordes en la guitarra sin nadie que escuchara, era la misma que había intentado pintar alguna vez con colores fuertes en lienzos baratos. Vivía para su madre y para el arte que no había tenido tiempo de vivir. Su madre se levantaba con la luz, con la radiografía del dolor impresa en los ojos, y Kimberly se fue convirtiendo en administradora de pequeñas noches, en cuidadora de una dignidad que se iba agotando en recetas y en gestos cotidianos. Renunció a una beca de arte años atrás para cuidar mejor de ella. Hace tiempo que las noches de pintura se habían reducido a trazos furtivos después de que la kitchenette estuviera limpia. Marco, el dueño del Rossetti, la protegía con esa mezcla de desdén paternal y deuda. Le pagaba tarde, pero la guardaba del hambre. María, la cocinera, le hablaba con la ternura de quien ha visto demasiadas vidas pasar por la puerta. «No te ahogues en lo que no tienes», le decía, y luego le pasaba un trozo de pan escondido. Esa mañana en que todo cambió, parecía, desde afuera, uno más de sus turnos. El Rossetti olía a café viejo y a madera encerada. La luz entraba en ángulos cortos por las ventanas y dibujaba rectángulos de polvo en el suelo. Kimberly movía platos con una gracia que había aprendido porque no podía permitirse tropezar. Su voz, cuando cantaba bajo la respiración, era un hilo fino de esperanza, una nota que se volvía más sólida con cada gracia y cada sonrisa de vuelta. Entre los clientes habituales había un hombre que siempre la miraba como si reconociera en ella algo que había perdido. Vestía de forma discreta, nada ostentoso, pero con la solvencia de quien no necesita demostrar. Venía acompañado de una niña rubia, de rizos que rebotaban como una pelota de goma cada vez que se reía. La niña comía pedazos de pastel con entusiasmo infantil y encendía una vela para cada pequeña victoria que la vida les daba, una nota aprendida, un día sin lluvia. Alexander Thornton, viudo desde hacía poco más de 2 años, había aprendido a medir su sonrisa. El duelo lo había pulido, sus palabras eran contadas, sus caricias sobre el cabello de Lily, cuidadosas como quien teme romper algo precioso. Era un hombre acostumbrado a mover réplicas de su voluntad en el mundo financiero, pero allí, en una mesa al rincón del Rossetti, sus manos eran solo las de un padre que desea devolver la seguridad a la única compañía que le quedaba, su hija.
A veces, cuando Kimberly le dejaba el plato correcto ante una petición, él la miraba con la proximidad de quien agradece más que la comida. Agradecía la normalidad, la calma que una mesera puede proyectar en medio del desorden. Fue en ese almuerzo rutinario cuando una chispa de ternura cruzó entre ellos. Lily, con una miga en la comisura de la boca, le habló a Kimberly de un dibujo que hizo en la escuela. «Tú pintas, ¿no?», preguntó con la certeza de los niños. Kimberly, sorprendida por la pregunta, se llevó una mano a la chaqueta manchada, hizo un gesto con la cabeza y murmuró algo sobre colores que se negaban a quedarse quietos. Alexander sonrió, y fue una de esas sonrisas que no costaba trabajo creer, agradecida, humilde, casi tímida. «Lily dice que quiero aprender a pintar para dibujar la casa donde podamos vivir juntos», dijo, y Kimberly fingió que la frase no encendía un calor extraño dentro de ella. Ese fue un momento pequeño, sencillo, una cuchara que choca con un plato, una nota de su voz al cantar para disimular el cansancio. Fue, sin embargo, la íntima antesala de una violencia que irrumpiría en segundos. El atracador entró como una sombra mal cosida, desesperación pintada en los ojos, manos temblorosas, un arma temblando como si fuera demasiado grande para su cuerpo. Nadie lo vio venir hasta que la voz del miedo lo llenó todo. Los turistas se quedaron rígidos, los platos cayeron, las voces se hicieron pequeñas. Marco trató de ordenar con coraje de patrón, María gritó el nombre de Dios. Kimberly vio la pistola y vio la niña a la que había estado escuchando hablar de casas y marcos y colores. Ver a Lily fue como ver una puerta abierta a la memoria. La infancia de su propia hermana, el olor del té en días fríos, la promesa de un lienzo en blanco. La decisión no tuvo filosofía, solo instinto. Se inclinó y su cuerpo se ofreció para recibir la violencia. Sintió el impacto como si la hubieran sacudido por dentro, un ruido detonante, una presión que la arrancó del suelo y la dejó sin aire. Cayó de costado, sabiendo que la niña estaba intacta detrás de su hombro. El grito que salió de la garganta de alguien cercano sonó como una cuerda que se rompe. Luego, silencio y sirenas. La cámara de seguridad del restaurante guardó las imágenes que pronto circularían por teléfonos y noticieros. La mesera que se lanzó, la niña que quedó sin una hebra de cabello despeinada, las manos que se llevaron el arma y el caos de vidrio. El hospital fue una geometría de blanco y luz. Le rodearon con palabras técnicas que le sonaban a otro idioma, pero una frase quedó: «Fue valiente, nos salvó». Luego, sueño y más sueño. Cuando recuperó la conciencia, tuvo la sorpresa de la costumbre. Allí estaban los trajes irreverentes de los millonarios, los rostros curiosos, la cámara lenta de la fama que cae sobre la gente común. Las miradas eran de auténtica gratitud, pero también de fascinación por la rareza de su silencio. Kimberly, todavía con la boca seca, sintió que la atención la desnudaba en ese cuarto impersonal. Alexander no salió de su sitio, se inclinó sobre ella como si la gravedad le exigiera permanecer. Sus ojos tenían una claridad que la culpabilidad había tallado. El hombre que rara vez dejaba ver su corazón, lucía ahora como un padre que se culpa por no haber sido suficiente protector. Le tocó la mano, tímido, inseguro, y murmuró gracias que sonaron pesados de significado. Lily dormía en una silla al lado, una pequeña figura con una cobija torcida. Su frente estaba pegada a la ventana del mundo adulto, y a nadie se le ocurrió despertar a la niñez de un modo tan brutal. Pronto, el hospital se llenó de rostros desconocidos. Algunos eran clientes que esa tarde estaban en el local y habían perdido la distancia. Otros eran empresarios que al enterarse vinieron a ver con sus propios ojos el milagro de la supervivencia. Se saludaban con movimientos medidos. Algunos traían sobres, tarjetas suaves que prometían arreglos. Había quien ofreció donaciones y quien simplemente se quedó en silencio, como si el hecho de estar presente ya fuera una forma de redención. Entre ellos floreció un murmullo, fotografías furtivas, teléfonos que zumbaban, nombres que se aferraban a la historia como quien anota una lección. En las horas que siguieron, los médicos explicaron lo ocurrido con mesura. La bala había atravesado el lateral,
Casi por milagro había evitado órganos vitales y la cirugía había sido larga. Kimberly tuvo que pasar por un procedimiento que le dejó una cicatriz en diagonal. Una costura visible que le recordaría siempre la elección que hizo en una fracción de segundo. Sus días en el hospital serían semanas. Tendría que aprender a mover un brazo con la paciencia de quien reconstruye un cuadro por capas. La voz que le habló de fisioterapia lo hizo como quien entrega un pronóstico. No había promesas de soluciones rápidas, solo el camino claro del trabajo y el tiempo. Pero la curiosidad pública no se quedaría en el pasillo. Alguien, sin permiso, ya había publicado la foto de su camilla. La noticia corría con el perfume de la emoción. Héroe anónimo salva a niña en restaurante. Las redes encontraron un nombre, mesera cantante, y se lo colocaron con la delicadeza de un título dorado. Letras y más letras, opiniones en cascada. Kimberly registró todo esto desde dentro, como si fuera una espectadora de su propia vida. Sentía vergüenza por la exposición, odiaba que su dolor trajera miradas que jamás había pedido. Al mismo tiempo, no pudo evitar que una especie de alivio la atravesara. Su sacrificio había detenido algo peor, y la gratitud de una pequeña comunidad se manifestaba en gestos materiales inesperados. Fue entonces cuando un hombre mayor, con las manos cuidadas y la discreción de quien presume poder sin estruendo, se acercó con la voz baja. «No venimos a humillar, venimos a ayudar», dijo, y dejó un sobre la mesa de visitas. Kimberly lo observó con la mirada entrecerrada. No deseaba que su pobreza se convierta en espectáculo, ni quería que su vida fuera comprada por la opción fácil de la caridad performativa. Su orgullo, forjado por noches de trabajos y renuncias, se reveló. Aún así, en su interior hubo un cálculo. Su madre necesitaba medicinas y ella, con una herida que le limitaba el trabajo, no tenía certeza de cómo sostener el peso de la casa. Alexander fue la voz más constante entre ellos. No solo se sentaba, también tomaba encargos. Hablaba con los médicos, preguntaba por la fisioterapia, gestionaba mensajes, gestos de un control que ahora se volcaba en cuidar. No ofrecía cheques en los tonos de televisión, formulaba propuestas con la palabra temporal como un recordatorio de límites. Una habitación donde reposar, una ayuda para cubrir facturas, un acceso a un programa de rehabilitación. Habló como quien intenta reparar algo que su corazón no ha sabido proteger con dinero antes. «No puedo devolverte lo que hiciste», le dijo una noche, con la voz quebrada, «pero quiero acompañarte si tú lo permites». Sus palabras no venían cargadas de promesas de escenas perfectas. Eran más humildes, más humanas. Compañía, tiempo, un puente para que ella no se ahogara en el ruido. En el hospital, Kimberly tuvo tiempo para mirar su vida en fragmentos. Recordó a su madre, la mano temblorosa que siempre pedía que cuidara el día a día. Recordó a María en la cocina, la risa corta cuando alguien rompía un plato, a Marco y sus apelativos bruscos, a los lienzos guardados en el rincón, donde los colores dormían en espera de una mano que los rescatara. Y pensó en la niña que había protegido, Lily, cuyo gesto pequeño de encender velas por cosas sencillas siempre la había hecho sonreír. La niña se convirtió, sin quererlo, en un vínculo. No solo fue la razón de su sacrificio, con la ternura propia de la infancia, había encendido en ella algo que no era solo deber, sino una posibilidad de pertenencia. Después de días de análisis, la prensa comenzó a llegar con preguntas fáciles, pero también llegaron los que querían algo distinto, artistas, curadores, personas que habían visto en su gesto una fuerza estética y humana. Uno de esos miró uno de sus cuadros olvidados entre las cosas que trajo su amiga al hospital y le dijo: «Hay verdad en esa pincelada, necesitas espacio para pintar». La oferta, en apariencia simple, traía implicaciones complejas, más tiempo fuera del trabajo, la posibilidad de una muestra si se animaba. Kimberly contestó con la prudencia de quien no quiere venderse como fachada. La pintura para ella era más que una habilidad, era la manera en que su mundo podía volver a colorearse. Las noches en la habitación hospitalaria eran largas. Ella se dormía escuchando el zumbido del monitor y el rumor amortiguado de la ciudad. A veces, cuando la sombra de la fama la alcanzaba, sentía que su elección la encerraba en una vitrina.
No quería que su historia sea un objeto de consumo para titulares sensacionalistas. Pero al mismo tiempo, la presencia de aquellos trajes alrededor, la mirada avergonzada de un hombre que siendo poderoso no había sabido proteger antes, le hablaban de un gesto que podía obligar a otros a cambiar, a mirar de otra forma a las personas que sostienen la vida cotidiana. Uno de los hombres que la visitó, un pequeño grupo de empresarios que se autodenominaban benefactores, habló en voz baja con Alexander. «Podemos financiar su rehabilitación, un estudio, quizá una beca», dijo. Hubo más que palabras de efectivo, se ofrecieron redes, contactos, una puerta que se abría a un mundo que parecía de otra galaxia para Kimberly. Ella escuchó con la calma de quien prefiere no decidir en calor de la emoción. Sabía que aceptar tenía precio, exposición, preguntas sin receta, la posibilidad de convertirse en un símbolo que otros reinterpretarían. Había otra voz en el aire, una más blanca y afilada, prensa que buscaba titulares más jugosos. Héroe o cortina publicitaria, decían algunos ánimos que flotaban en redes. La figura de Victoria Chase comenzaba a formarse en la distancia, socialité con ingenio para los titulares, capaz de transformar una historia humana en narración conveniente para su agenda. Aún así, en la sala donde Kimberly reposaba, esas discusiones parecían tan pequeñas como las pastillas que la asistente le dejaba sobre la mesita, necesarias, pero incapaces de contener el temblor de su nueva realidad. Victoria no había aparecido todavía con su traje. Su sombra, sin embargo, se preanunciaba en la crispación de algunos periodistas. En la penumbra de la madrugada, Alexander se sentó al borde de su cama y le habló de Lily como quien cuenta la historia más suave que conoce. Le habló de noches en vela cuando su esposa enfermó, de cómo la casa se había quedado con un eco imposible de llenar. Kimberly escuchó, y por primera vez vio que la ausencia tenía otro rostro. No era una ausencia abstracta, era la presencia de una niña que necesitaba menos ruido y más compañía. No había todavía romance en esas palabras, solo el asomo de una complicidad humanizada. Dos personas heridas intentando recomponer trayectorias. Hubo preguntas que ella misma formuló en el silencio. ¿Aceptar? ¿Cómo mantener su dignidad sin dejar de agradecer? ¿Cómo proteger a su madre de la exposición? Aceptar la ayuda temporal no significaba entregar su autonomía, se repitió, pero las dudas tenían raíces profundas. La memoria de las promesas no cumplidas, la desconfianza ante lo que brilla demasiado. En su pecho, la cicatriz ardía como un recordatorio físico de su elección, y eso le daba fuerza. Tenía, más todavía, su voluntad. Decidir no fue algo que perdió en el hospital, fue algo que eligió con la claridad que da el dolor. Las primeras semanas fueron un balance de reposo y terapias. Aprendió a doblar la mano con cuidado. Una enfermera le enseñó ejercicios que parecían coreografías engorrosas. Alexander se presentó insistente y silencioso. Llevaba libros, música y la paciencia de quien ha decidido cambiar prioridades. Le trajeron pintura en tubos sellados, lienzos preprimados, un caballete pequeño para que pudiera probar colores sin esforzarse demasiado. Kimberly los descubrió con manos temblorosas. Pintar otra vez fue como reconocer una parte de su cuerpo que el arma no había podido tocar. La habilidad seguía allí, debajo de la inflamación y de la náusea. Sus trazos salieron torpes al principio, menos controlados, pero honestos. Los colores volvieron a aparecer como quien devuelve la luz a una habitación que creyó cerrada. La relación con Marco y María se sostuvo a distancia. Marco le trajo su parte de dinero con más puntualidad que antes. María le habló por teléfono con la misma calidez. Nadie, en el barrio, dejó de verla con respeto. Las visitas de gente del Rossetti llenaban su habitación de anécdotas simples que la anclaban a la vida de la ciudad. Un plato nuevo, un chisme del barrio, la cotidianidad que no se iba a dejar comprar por un sobre con papel. Eso la confortaba. El día que la dieron de alta, no hubo fanfarria. Salió del hospital con un brazo vendado, con un certificado médico y con la promesa de semanas de rehabilitación. Alexander la esperaba afuera con Lily sujetándole la mano como quien presenta a alguien que ha vuelto de un largo viaje. Los fotógrafos, sin embargo, habían tomado nota. La escena fue capturada desde la distancia, extractos que se convertirían en frames de historias que otros contarían.
Kimberly sintió esa tensión. Quería sonreír por dentro, pero no quería que su privacidad fuera moneda de cambio. Una figura la esperaba al pie de la ambulancia, una casa pequeña, alquilada temporalmente por la familia de Alexander a modo de guest house. No era una mansión, sino una vivienda sencilla en una zona más tranquila. Alexander había insistido en que allí descansara, que hubiera silencio y apoyo. Él expresó cuidadosamente que no se trataba de una contra de su vida, sino de un gesto para que pudiera recuperarse. Kimberly aceptó con reticencia. Se subió al auto con Lily en el asiento trasero, que le ofreció un dibujo de colores vivos. «Para que recuerdes que los colores vuelven», dijo la niña con la impaciencia directa de los pequeños que esperan milagros rápidos. La casa prestada olía a madera nueva y a café. Tenía un pequeño balcón que daba a un jardín que alguien mantenía con mimo. Al entrar, Kimberly inspeccionó cada rincón con la mirada de quien no quiere que la generosidad borre su identidad. En una mesa, un paquete esperaba. Pinceles nuevos, tubos que brillaban, una carta con una caligrafía fina que decía solo, «Para cuando quieras volver a ser tú». No era la promesa de la salvación, era una llave que abría una puerta. Ella la sostuvo con manos temblorosas. Se permitió, por primera vez en semanas, sentarse y dejar que la pertenencia de la casa tocara su piel. Esa noche, sola en la habitación de huéspedes, después de que Lily se durmiera y Alexander desapareciera para respetar el espacio, sacó el caballete, que le habían dejado y colocó un lienzo en blanco. Lo miró como quien contempla un territorio desconocido. Había miedo, sí, pero también una necesidad primitiva de volver a marcar el mundo con pigmentos. Levantó el pincel y lo sostuvo, las cerdas rozando la superficie como si se tratara de una nueva piel. En la punta, el color se deslizó y la primera línea brotó como una confesión. Fue entonces cuando oyó, a lo lejos, un rumor. El zumbido de un teléfono que anunciaba titulares, la irrupción inevitable del interés ajeno. No era solamente la prensa que buscaba títulos, había una vibración distinta, la llegada de las consecuencias públicas. Kimberly sintió cómo las dos realidades, la íntima y la pública, empezaban a rozar sus bordes. El pincel quedó suspendido en el aire. Afuera, en la calle, alguien dijo su nombre, sin saber que quien lo respondiera sería algo más complejo que la noticia de un día. No tomó una decisión inmediata. Se quedó allí, con el pincel en alto, sabiendo que aceptar la hospitalidad temporal de aquellos trajes implicaría negociar su dignidad con la mirada de una ciudad que ya hablaba de ella en pasado. Tenía, sin embargo, una fuerza que nadie le podía quitar: el derecho a elegir. Y esa elección, que parecía simple, era el nuevo campo de batalla donde se empezaría a tallar su historia. El pincel quedó suspendido entre la mano de Kimberly y el lienzo, una línea tenue a punto de nacer, que era, por primera vez desde la herida, una posibilidad sin urgencias. Afuera, la casa prestada no era un sitio de ostentación, era silencio y orden, la lógica de alguien que aprendió a hacer del cuidado una forma de amar. Por un instante creyó que podría quedarse allí para siempre, permitir que la luz templada del atardecer llenara sus cuadros y que el rumor de la ciudad se quedara lejos. Pero el teléfono no tardó en recordarle que el mundo no perdona el reposo. Llegó el zumbido de mensajes, la presión de llamadas con voces que pedían explicaciones, declaraciones, imágenes nuevas. Antes de que pudiera decidir, Alexander apareció en la puerta del cuarto como una figura que intenta ser discreta y falla por exceso de cuidado. Venía con las manos vacías, con la cara marcada por noches sin sueño. No trajo ningún testimonio grandilocuente, trajo una calma hecha de pequeñas acciones. Una bata de algodón para cubrirle los hombros, una taza a medio beber y la noticia que ninguno quería. Victoria ya puso algo al aire, dijo sin dramatismos. La historia se volvió otra cosa. Kimberly no necesitó que lo explicara. Las redes habían hecho su trabajo. Su imagen heroica se mezclaba ya con conjeturas sobre favores, promociones, intereses. La narrativa pública arrancaba capas y dejaba lo visible a su antojo. Ella dejó el pincel y respiró.
Había tomado una decisión en aquel hospital. Tenía claro que aceptar ayuda no significaba renunciar a su voz. «No quiero ser espectáculo», dijo apenas. Alexander asintió. Su mirada era la de alguien que había aprendido a escuchar sin ofrecer soluciones fáciles. «Lo sé», respondió, «y no te quiero exponer. Déjame manejar lo público. Tú eliges lo que quieres contar». Fue una oferta de acompañamiento, no de control. Hablaron entonces de límites. Establecieron reglas simples, nada de entrevistas masivas, ningún evento donde la historia se vendiera como mercancía. Las ofertas deben pasar por Kimberly. Alexander cumplió su promesa de maneras concretas, llamó a los médicos, organizó citas de fisioterapia y coordinó una asistente social que ayudara a tramitar las recetas de la madre de Kimberly. No firmó cheques en cámaras, ofreció tiempo, la presencia que le faltaba al inicio, y en las decisiones que involucraban dinero dejó claro que todo debía pasar por la voluntad de ella. La prensa, sin embargo, se alimentaba de elipsis. Victoria Chase usó cada sombra que encontraba para construir una narrativa atractiva. Insinuaciones sobre compensaciones, fotografías tomadas desde ángulos que sugirieran que Kimberly estaba a vivir en una casa prestada por su salvador. Las cuentas sensacionalistas añadieron especulación y pronto hubo titulares que pedían respuestas morales que convertían en debate público decisiones íntimas. Algunos comentaristas se preguntaban si el altruismo era puro, otros señalaban la posibilidad de una relación convenida. La reductora cámara del juicio público ignoraba la complejidad, no veía el dolor, la recuperación, las horas de rehacer un gesto con la palma de la mano, la madre que esperaba en la cocina. Al ver cómo la historia empezaba a comerse los contornos de su recuperación, Kimberly tomó otra decisión: alejarse. No fue una huida dramática, sino un retiro que buscaba refugio. Empacó lo esencial: pinceles, algunos lienzos, una bolsa con ropa, y regresó por un tiempo al barrio donde la medianía del día la había formado. Volvió a la habitación sin pretensiones, al olor de la comida de María y al murmullo de la calle que conocía cada grieta. Quería que su vida recuperara su textura sin filtros. Quería aprender a mover el brazo sin que su cuerpo fuera viralizado. Quería que su madre no se enterara por titulares que exhibían su dolor. La salida fue un golpe para Alexander, no por ego, sino porque por primera vez desde la operación alguien le recordaba que el cuidado no puede imponerse. Habló con ella con honestidad. «Entiendo que necesites estar en tu casa. Solo quiero que sepas que aquí hay gente que quiere ayudarte, pero te esperaremos si decides volver». No pidió control, pidió permiso para estar. Kimberly aceptó la oferta con reservas. A cada gesto amable le oponía la duda del orgullo. No quería depender de favores, no quería convertirse en el sujeto de una narrativa que no había escogido. El barrio la recibió con la mezcla de costumbre y sorpresa que solo quienes pertenecen a un mismo tejido pueden ofrecer. María la abrazó sin palabras. Marco le dejó su reloj en la mesa para decirle, con su silencio, que los platos del Rossetti la esperaban cuando estuviera lista. Sus vecinos trajeron viandas, se ofrecieron para llevar a la madre a las citas médicas, preguntaron por la pintura como si fuera una noticia doméstica. Ese calor la ancló y le permitió respirar. Podía trabajar su rehabilitación en una zona donde los días no pedían poses. Mientras tanto, el ruido mediático no menguaba. Victoria Chase encontraba audiencia en cada rumor y la presión sobre Alexander fue creciendo en esferas que él no controlaba por completo. Juntas de consejo que miraban su imagen pública con recelo, accionistas que parecían interesados más en el escándalo que en la empresa. Alexander tuvo que tomar decisiones públicas que vinieron acompañadas de explicaciones mesuradas. Dio una declaración en la que defendió el valor del acto de Kimberly y pidió respeto para su proceso de recuperación, pero se negó a usar su peso para sepultar otras voces. Fue una postura que le costó. Algunos críticos encontraron en su defensa el rastro de un patrón paternalista. Otros, la sinceridad de quien quiso enmendar una deuda emocional. Entre los benefactores que habían ido al hospital, unos pocos se mantuvieron con discreción y coherencia. No eran salvadores escénicos, eran personas que miraban cómo su gesto podía convertirse en apoyo sostenido.
Ofrecieron becas para terapia, enlaces con curadores que querían ver la obra de Kimberly sin convertirla en objeto de espectáculo, espacios donde pudiera pintar sin obligarla a aparecer en actos públicos. Una curadora llamada Elena, que había sido quien vio uno de sus lienzos apilados entre pertenencias, habló con ternura. «Tu obra necesita tiempo, no titulares. Hagamos una muestra íntima, con pocos invitados. Que la pintura hable por sí misma». Fue la proposición que Kimberly aceptó con cautela. Permitiría que la pintura saliera a la luz si era en un formato que ella controlase. Los días se organizaron en rutinas de recuperación y en decisiones que siempre la devolvían a una verdad esencial. Su cuerpo había salvado a una niña, pero su vida no podía reducirse a ese acto. En la soledad de su cuarto, con el brazo todavía entumecido, volvió a pintar. Sus cuadros comenzaron a cambiar. Las trazas abruptas de antes se suavizaron, los colores se hicieron más complejos. Había espacios que parecían heridas, otros que eran cicatrices transformadas en textura. Pintar fue reconstruir la confianza en la mano propia. Mientras tanto, Lily no se quedó a la distancia. La niña, que había visto a Kimberly como agente de una promesa, sintió que algo se desgastaba en la ausencia de la mesera que una vez le había escuchado hablar de casas y de mar. Una tarde, sin grandes ceremonias, fue a buscarla. No vino con cámaras ni con discursos, vino con un dibujo bajo el brazo y la determinación que solo los niños poseen. Encontró a Kimberly en la estrechez de su cuarto, donde se había instalado por necesidad, y la miró con la serenidad que a veces solo confían los pequeños. «Tú eres la persona que me salvó. No me importa lo que digan los demás. Ven a cenar conmigo esta noche». Fue una invitación que no pedía explicaciones, solo compañía. Esa llamada de Lily fue el puente que cambió todo. Kimberly, que había tomado la distancia con la idea de proteger la ternura que se había ido tejiendo entre ellas, sintió la ruptura que su ausencia había causado en la pequeñez. No fue solo la petición de una niña, fue el reclamo de una relación que no acomodaba la lógica de las noticias. Aceptó la invitación. La cena fue simple, macarrones, una vela, risas tartamudas. Lily hablaba de sus dibujos y de la escuela. Pidió consejos sobre cómo no tener miedo al color. Kimberly, frente a la inocencia que no conocía cálculo, entendió que su obligación moral no era a las cámaras, sino a quienes realmente importaban. La fidelidad a sí misma le pidió volver a la mesa donde había empezado todo. Cuando volvió a aparecer, fue con condiciones. No soportaba el performativo ni la instrumentalización. Exigió gestionar su aparición pública. Solicitó que cualquier evento relacionado con su vida pasase primero por su consentimiento. Alexander aceptó como quien guarda un tesoro, su corazón. Y para sorpresa de algunos, se propuso actuar con coherencia. Anunció públicamente que reduciría su agenda de trabajo para dedicar más tiempo a Lily y a su familia, y que destinaría parte de su red profesional a crear oportunidades artísticas en barrios como el de Kimberly. No lo hizo como gesto mediático, lo hizo como consecuencia lógica de una transformación íntima. Hubo decisiones concretas, como delegar algunas apariciones en la empresa a manos de ejecutivos de confianza y apoyar programas comunitarios en zonas desatendidas. No fue una renuncia dramática de su rol, sino una redistribución de tiempos y prioridades que cambió su perfil personal. Victoria no se silenció. Empezó a tejer otra versión. Acusaciones sobre privilegiar a la salvadora convertida en símbolo, insinuaciones sobre acuerdos económicos. Algunas agencias entrando en ese terreno comenzaron a pedir cuentas sobre el origen de la ayuda, y se convirtió en tema de debate público la frontera entre gratitud y espectáculo. Kimberly se sintió nuevamente expuesta. Su decisión de volver al barrio la había dejado a merced de quienes no necesariamente querían entender. En ese momento decisivo, Alexander se puso otra vez al frente, no para dirigir su vida, pero sí para poner límites a la narrativa. Pidió conversaciones públicas mesuradas, defendió la libertad de Kimberly y habló de la necesidad de que la prensa respetara procesos humanos. Sus palabras fueron sinceras, pero insuficientes para sofocar el rumor.
Fue en medio de esa tensión que Elena, la curadora, organizó la muestra íntima que Kimberly había aceptado. En un pequeño espacio de un barrio artístico, con paredes de ladrillo y luz controlada, la exposición se armó con cautela. No hubo alfombras rojas ni fotógrafos esperando, solo un cupo reducido de visitantes que prometían no convertir la obra en mercancía. Entre los asistentes, algunos de los 20 millonarios que habían estado en el hospital asistieron en silencio, no para exhibir dádivas, sino para ver lo que el arte decía. Alexander llegó sin protagonismo. Acompañado por Lily, tomó un lugar en el fondo y dejó que la pintura hablara. La exposición fue una vuelta a la verdad. Los cuadros de Kimberly sorprendieron por su honestidad. Colores que ardían y a la vez sombras que decían lo que el público no quería escuchar. Había obras que contaban de la fragilidad, otras que eran mapas de manos y cicatrices. La gente que estuvo allí no vino a consumir el drama, vino a mirar. Las reacciones no fueron unánimes. Algunos notaron la crudeza, otros se conmovieron hasta las lágrimas. Pero nadie la convirtió en titular. Victoria intentó dar un golpe de efecto, una nota que sugería que la muestra era una operación orquestada por la élite para lavar su propia culpa. Sus palabras circularon, pero en una brecha cada vez más pequeña. La comunidad artística levantó la voz. Críticas bien argumentadas que defendieron el valor plástico y humano del trabajo de Kimberly. Fueron días en los que la verdad cotidiana, la que se construye con respeto y disciplina, consiguió abrirse paso contra la narrativa fácil. Aún así, la exposición no borró todo rastro de tensión. Hubo quien la miró y le preguntó por el precio de su recuperación, quien leyó con ojos fríos las ayudas que Alexander y los benefactores habían facilitado. Kimberly, que ya había decidido no callar, abrió el micrófono en una charla pequeña. Dijo lo que debía decir, que aceptar apoyo no equivalía a vender su historia, que su camino de recuperación era fruto de muchas manos y horas, que su arte debía ser juzgado por su verdad y no por su origen. Sus palabras fueron directas, a veces rotas por la emoción, pero siempre con la claridad de quien no desea ser reinterpretada por otros. En la calma que siguió a esas jornadas, Kimberly entendió que su autonomía era compatible con la necesidad de construir un proyecto de vida. No quería que un anillo fuera la culminación de una historia que debía cuidarse. Quería que una promesa fuera un acuerdo entre dos vidas. Alexander lo comprendió. La relación entre ambos empezó a definirse por gestos cotidianos. Él aprendió a cocinar platos sencillos que a Lily le gustaban. Ella le mostró cómo mezclar pigmentos para alcanzar el tono exacto que quería. No fue un romance intensamente dramático, sino una cercanía que se fue tejiendo con la paciencia de quienes reconstruyen. Sin embargo, todavía quedaba la figura de Victoria como contrapeso. No podía desistir de su agenda. Organizó una campaña de presión que intentó convertir la relación en un escándalo. Demandas por ver contratos, solicitudes de entrevistas donde se insinuaba manipulación. La estrategia, diseñada para mover audiencias, buscaba crear una grieta entre Alexander y su círculo. Algunos analistas fingieron preocupación acerca de conflictos éticos. Alexander, en respuesta, solicitó transparencia en lo que correspondiera, sin permitir que se hurte la dignidad de Kimberly en un show judicial. No hizo promesas imposibles, explicó con firmeza que había decidido dedicar tiempo y recursos a programas comunitarios y que sus decisiones personales se habían basado en el reconocimiento de una deuda moral. La controversia disminuyó a medida que la comunidad, aquellos que realmente conocían a Kimberly y a Alexander, empezó a hablar con coherencia. Aún con la calma creciente, Kimberly sintió que la única manera de cerrar cierto capítulo era en el lugar donde todo había ocurrido, el Rossetti. El restaurante, con su madera gastada, su cocina que respiraba historias y el rincón donde había comenzado la relación con Lily y Alexander, era el lugar en el que las palabras se hacían carne. Propuso volver para una comida, sin cámaras, invitación privada para los suyos.
Marco, María, Elena, algunos vecinos y, en discreción, 3 de los benefactores que habían mostrado lealtad sin espectáculo. Pedía solo la gente que recordaba cómo empezaron las cosas. Alexander aceptó con el alivio de quien encuentra un sitio donde poder ser simplemente humano. Esa noche el restaurante parecía contener el tiempo. El olor a salsa casera, el sonido de una copa al chocar con otra, las caras conocidas. En la mesa redonda, con la vela que una vez se inclinó en su mano, hablaron sin violencia los errores de la prensa, las intenciones y las consecuencias. Kimberly habló de su madre, de la tremenda realidad de pagar medicinas, de la dignidad que no quería perder. Alexander habló de su duelo, de cómo la paternidad lo había hecho vulnerable y, por primera vez, pidió permiso para construir algo sin pretensiones. El ambiente fue íntimo, sin flashes, con la sinceridad que solo concede la presencia de la comunidad. Fue en ese contexto, en la mesa donde había estado la vela inclinada, que Alexander se levantó con una timidez que parecía resonar en su lenguaje corporal. No hubo espectáculo, no hubo anuncios a la prensa. Abrió una pequeña caja que no fue ostentosa, que no trataba de costear secretos ni de tapar culpas. Dentro no solo había una sortija sencilla, había una nota que decía: «Quiero ser compañero. No prometo perfección, prometo presencia». Le pidió a Kimberly con la voz quebrada y la certeza que dan los compromisos conscientes que construyeran una familia elegida. El gesto no buscó comprar su amor, buscó fundarlo en la cotidianeidad, en la promesa de compartir responsabilidades, tiempos y decisiones. Fue una propuesta que no borró su autonomía, la reforzó, no pidió que ella renunciara a su vida, pidió que la unieran. Kimberly miró a la gente de su barrio que estaba allí, Marco con la boca apretada, María con los ojos vidriosos y Lily que esperó en la mesa con una mezcla de expectación y sonrisa infantil. Miró a su madre, que por primera vez en semanas había salido de la cocina para ver la escena. Entendió que aceptar a Alexander no era aceptar un cheque, era aceptar complicidad para proteger lo que era valioso: su trabajo, su arte, su familia. Aceptó. Fue un sí que llevaba en la voz la textura de quien sabe que el amor no borra heridas, pero promete acompañarlas. No todo cambió de la noche a la mañana. Hubo todavía días de terapia, ajustes en la empresa de Alexander para que pudiera cumplir su palabra de presencia, desafíos para organizar el tiempo y compromisos para llevar recursos a programas comunitarios, pero no como sustituto de políticas públicas, sino como medidas puntuales que, en la práctica, ayudaban a financiar becas de arte y espacios de rehabilitación para quienes venían de territorios con menos oportunidades. Alexander no logró redimir su pasado con un gesto único, lo hizo con constancia y con renuncias concretas a su calendario profesional. Kimberly, por su parte, no dejó de enfrentar la realidad de su barrio. Los gastos continuaban, las deudas no desaparecían, la rutina médica seguía siendo parte de su vida. Pero la diferencia radicó en que tenía una red que la acompañaba con respeto. La figura de Victoria, con el tiempo, fue perdiendo fuerza. La prensa sensacionalista encontró otros focos y la comunidad, que vio la autenticidad del lazo compartido, sostuvo otras narrativas. Algunos de los 20 millonarios se mantuvieron como benefactores discretos, invirtiendo en programas culturales y en talleres locales, pero sin erigir plazas ni nombres en honor a la mesera. Quisieron que el apoyo fuera útil y no performativo. Elena organizó una segunda muestra más amplia, esta vez en un centro cultural del barrio, donde la obra de Kimberly no fue solo un reclamo emocional, sino una herramienta para que otros entendieran el valor del arte como reparación y voz. La inauguración contó con vecinos, amigos y algunas figuras que antes habían sido solo curiosidad. No fue una consagración mediática, fue una celebración local que tenía en su centro al artista y su obra. Con el tiempo, el Rossetti volvió a ser lugar de encuentros. Kimberly retomó el trabajo en días que le convenían, no como quien necesita demostrar algo, sino como quien elige mantener una raíz. Sus tardes de mesera se volvieron menos de necesidad y más de presencia. Servía con la tranquilidad de quien ya no mira al reloj por supervivencia, sino por amor a la mesa que la vio crecer.
Su madre pudo recibir atención médica más estable, no por milagro, sino por la conjunción de esfuerzos y la aplicación de recursos con responsabilidad. Lily pasó a formar parte de una familia elegida, aprendió sobre paciencia, sobre el color de los óleos y sobre cómo se limpian los pinceles después de cada sesión. El tiempo también le enseñó a Kimberly a gestionar la fama residual. Hubo entrevistas escogidas donde ella habló de pintura y de la vulnerabilidad que implica volver a tomar un pincel. Rechazó propuestas que buscaban convertir su historia en producto y aceptó otras que la invitaban a enseñar a niños de barrios cercanos. Su trabajo se transformó en herramienta, organizó talleres gratis y donó parte de los fondos recaudados en exposiciones a programas de arte comunitario. La pintura dejó de ser solo su medio de expresión, se volvió un instrumento de conexión. La relación con Alexander continuó tejiéndose en lo sencillo: cocinar un domingo, ayudar a Lily a preparar un dibujo para la escuela, discutir el marco de una obra, cuidar la semana que su madre tenía cita médica. No hubo escenas de cine donde la riqueza fuera un filtro que resolviera todo. Hubo, en su lugar, decisiones prácticas: reorganizar el tiempo laboral de Alexander, crear una cuenta para gastos médicos gestionada conjuntamente, acordar que ambos decidirían cuándo su historia sería pública y cuándo sería privada. Así, la simetría de poder se fue ajustando, la filantropía dejó de ser espectáculo y se volvió alianza. En un epílogo que no busca cerrar sino proponer continuidad, la comunidad se reunió nuevamente en el Rossetti para celebrar lo que fue y lo que viene. Hubo una muestra de piezas de Kimberly en un lateral del restaurante, una instalación pequeña que hablaba de las cicatrices y de la luz. Las paredes, antes gastadas, se cubrieron con color. Los vecinos trajeron platos y anécdotas. Algunos de los benefactores, de traje sobrio, se sentaron en la parte de atrás y observaron sin protagonismo. Lily encendió una vela sobre un pastel que Marco había improvisado. La noche tuvo risas, cantos torpes y abrazos que no necesitaban cámara. Cuando se apagó la vela, Alexander tomó la mano de Kimberly en público, no para exhibirlo sino como acto de presencia cotidiana, y le dijo: «Gracias por volver, por enseñarme que cuidar es entender». Ella sonrió y dejó que la ciudad reconociera que una acción valiente puede abrir puertas, pero que la vida después del gesto exige trabajo, límites y decisiones compartidas. No hubo discursos grandilocuentes, hubo la certeza de una familia elegida que se sostiene en lo cotidiano. La última imagen cerró con un plano pequeño, la vela ahora repuesta sobre la misma rebanada de pastel encendida con calma, las manos de Kimberly manchadas de azul y ocre, la risa de Lily que rebotaba en las paredes, el restaurante que volvía a ser el hogar de historias. No todo estaba resuelto, quedaban desafíos médicos, la necesidad de políticas que no sustituyan por filantropía las carencias del barrio, la tarea de que el arte llegue a más gente. Pero existía, también, una verdad encendida, la de una mujer que al ofrecer su cuerpo por un acto de protección, renegoció su dignidad y eligió construir, paso a paso, una vida que no sería dictada por titulares. Si esta historia te tocó, cuéntanos de qué ciudad nos lees y suscríbete para escuchar más relatos que celebran la valentía cotidiana. Comparte esta historia con alguien que valore el poder de las segundas oportunidades. En la última escena, mientras el Rossetti volvía a su ritmo, Kimberly colocó una pincelada sobre un lienzo grande. Era un trazo que no buscaba el aplauso, sino la verdad. Afuera, la noche seguía su curso, y dentro, entre platos y colores, la comunidad celebraba no la transformación instantánea, sino la decisión diaria de construir una vida compartida.